Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y también invitar a la acción. Una acción que en nuestros días solo tiene sentido si se encamina en favor del cambio de sistema en nuestro país, ¿no? Es la salida de la dictadura, la única salida que tenemos los cubanos para salir de la crisis profunda en la que esa mafia que lleva 62 años en el poder, nos ha sumido a todos los cubanos, ¿no? Y especialmente a las familias que dentro de la isla luchan por sobrevivir, entendiendo en una gran mayoría, ¿no? Que para sobrevivir hay que terminar con el sistema actual, hay que transitar hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, ¿no? Hacia un país en el que sea posible prosperar con el fruto de tu trabajo, ¿no? Donde se respeten los derechos y te tengan las herramientas para poder trabajar y para poder echar para adelante a las familias cubanas, ¿no? El programa de hoy es uno que realmente no quisiera hacer. Es, es, quiero comenzar el programa enviando mis más sentidas condolencias, nuestras más sentidas condolencias, a la familia de Cristian Pérez Carmenate y de Pablo Moya. Ambos fallecieron esta semana, ambos promotores de Cuba Decide, destacados miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Cristian Pérez Carmenate falleció en la tarde de este 22 de agosto, desde el año 2017. Él es miembro de UNPACU, un miembro tan activo que muy pronto se convirtió en coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en la provincia de Las Tunas. Su madre, Yolanda Carmenate, ex prisionera política, también muy activa en la defensa de los derechos y las libertades de todos los cubanos. Cristian fue varias veces a prisión. En una de estas veces recibió una golpiza brutal, luego de la cual le diagnosticaron un cáncer muy agresivo. Yo quiero compartir con ustedes las palabras de su madre, que por supuesto está destrozada, no solo por la muerte de su hijo, sino por haberlo visto sufrir por culpa de la desidia criminal y de la actitud y el comportamiento por diseño criminal de las autoridades cubanas. Yolanda decía: si bien es cierto que el cáncer que posteriormente se le diagnosticó a Cristian no tiene cura, también lo es que sus problemas de salud iniciaron el día de la golpiza que le propinaron los agentes del MINIM, y que con una adecuada atención hubiese logrado sobrevivir más años. Cristian sufrió hasta sus últimos segundos, sin un calmante, para aliviar el dolor que le producía el tratamiento de hemodiálisis que le estaban haciendo. Con ella, con Yolanda, toda nuestra solidaridad, habríamos querido tenerla hoy en el programa. Seguro estará con nosotros en próximas ediciones, para toda su familia, también para todos los hermanos de lucha de Cristian, para todos los miembros del UNPACU, con todos ellos nuestras condolencias por su muerte, que es también responsabilidad de las acciones de la dictadura, como lo es sin duda alguna el fallecimiento en condiciones totalmente terribles, en condiciones totalmente atroces de Pablo Moya. Pablo Moya ha fallecido este jueves 26 de agosto en el hospital al que fue trasladado por los agentes del Ministerio del Interior después de 40 días, en huelga de hambre. Pablo Moya estaba en prisión, había sido detenido en La Habana, había sido detenido en la Virgen del Camino, tras participar en manifestaciones pacíficas pidiendo, bueno, lo que pedimos los cubanos, ¿no? Libertad, mejorar nuestras condiciones de vida.
como es práctica habitual del régimen cubano, como si los cubanos pudiéramos ser ilegales en nuestro propio país, lo deportaron a Palma Soriano, le hicieron un juicio sumario del cual su familia ni siquiera se enteró, no se enteraron, sus hijos no se enteraron, hasta después de que Pablo estaba condenado, además, por supuesto, aludiendo un cargo inventado, supuestamente le debía dinero a la ONAT. Esto es mentira, no hubo ninguna prueba de que Pablo tuviera ninguna deuda con el Estado cubano. Sin embargo, de todas maneras, lo condenaron a tres años de prisión. En ese momento, Pablo hizo una huelga de hambre de 23 días y lo trasladaron a la tristemente célebre prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Estando en la prisión de Boniato, la seguridad del Estado ordenó a los presos comunes que ellos manejan que le dieran una golpiza a este señor tan valiente, a Pablo Moya, y después de esta golpiza, Pablo se declaró en huelga de hambre. Entonces, lo que hizo el Ministerio del Interior cubano, lo que hizo la dictadura cubana fue incomunicarlo. Pablo estuvo incomunicado por casi 40 días, en huelga de hambre, deteriorándose segundo a segundo, llegando a un estado de desnutrición del que finalmente no pudo salir hasta que hace unos días le comunicaron a su hijo, Daineris, que Pablo había sido trasladado al hospital donde finalmente falleció este jueves 26 de agosto por responsabilidad directa del régimen cubano. Daineris se lo decía, le escribía a Caterina Mojena, y también miembro de un PACO que está en estos momentos en los Estados Unidos, y le decía: mi papá ha fallecido, han matado a mi papá, ¿no? Y eso fue precisamente lo que hicieron con el papá de Daineris. Dejarlo morir, que es lo mismo que cometer el crimen de asesinar a este hombre decente, a este hombre bueno, que lo único que hacía era defender sus derechos y los de todos los cubanos, ¿no? Que lo único que hacía era precisamente decir lo que pensaba, ¿no? Algo que se ha vuelto, que ha sido tan peligroso en Cuba por tantos años y que en estos momentos tiene a cientos de personas en prisión, ¿no? A más de 540 personas en prisión. En realidad, a más de 700, porque había más de 150 presos políticos en Cuba antes del 11 de julio, y ahora hay al menos 531 más, ¿no? Entre ellos, José Daniel Ferrer, del que hace más de 6 semanas no existe ni siquiera una prueba de vida, del cual no tenemos información de su paradero, o también el caso de Félix Navarro, que atravesó la infección del COVID estando arbitrariamente detenido y que ha sido también arbitrariamente trasladado a la prisión en Matanzas, ¿no? Su familia también exige su libertad, como la exigimos todos, la libertad de Félix, de José Daniel y de todos los presos políticos cubanos, ¿no? De todos esos muchachos desconocidos que han participado en las protestas en Cuba, protestas que no terminan, protestas que continúan a pesar de la represión, a pesar de que cada vez que surgen son violentamente reprimidas. Las condiciones que generaron el 11 de julio permanecen intactas y por tanto el pueblo cubano permanece exigiendo libertad, permanece trabajando por un cambio de sistema que nos permita a todos prosperar como sociedad, como país, que nos permita ser un país, normal, ¿no? Donde no tengamos que escuchar que los cubanos mueren por falta de oxígeno, como está siendo noticia en las redes sociales, donde circuló un audio de quien parece ser un personal o pertenecer al personal
de salud en Cuba y que informaba sobre simplemente el desabastecimiento que hay de oxígeno medicinal en este momento en nuestro país, ¿no? Donde hay miles de casos nuevos de COVID todas las semanas. Escuchemos lo que decía. Estamos importando oxígeno de Venezuela, de República Dominicana y de México, pero recuerda que eso viene en barco, bla, bla, bla. Mandaron a buscar un poco de oxígeno a Santiago de Cuba que todavía no ha llegado. Esto es una cosa que a lo mejor mañana se resuelve y dentro de 4 o 5 días volvemos a lo mismo hasta que llegue la pieza a Rusia, lo instalen y bla, bla, bla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Soplar por el tubo? No se puede soplar por el tubo. Rezar es lo único que nos queda. Todos los jefes vinieron, todos dijeron lo mismo. Que taminan, entubarlo y esperar que fallezcan con dignidad. Más nada se puede hacer. Dejar morir al pueblo cubano. A ese punto ha llegado la dictadura, ¿no? Al punto de violar directamente el derecho a la vida de cada uno de los cubanos que cae enfermo con esta pandemia que afecta a todo el planeta, pero que afecta especialmente a la isla de Cuba precisamente por las decisiones criminales, por las decisiones genocidas que han tomado Raúl Castro y Díaz-Canel, por ejemplo, al rechazar la ayuda que viene de Naciones Unidas con vacunas verificadas, con vacunas de verdad, no con la sustancia esa que han inyectado a los cubanos y que obviamente no ha tenido el efecto de inmunizar a aquellos que se han sometido a estas inyecciones, ¿no? Y por eso es tan indignante que el régimen cubano esta semana volviera a rechazar el cargamento de vacunas, el lote de vacunas que los Estados Unidos ofreció a la isla precisamente a través de Naciones Unidas, a través de el programa de COVAX, con una soberbia mayúscula. El régimen cubano volvió a tomar la decisión genocida de no aceptar vacunas en este momento, en un momento en que se mueren probablemente cientos de cubanos todos los días producto de esa enfermedad y sin siquiera un calmante, sin siquiera la posibilidad de recibir oxígeno medicinal en el momento en que no puedan respirar por ellos mismos. En este momento, el régimen cubano ha decidido rechazar de nuevo las vacunas que COVAX ofrece con la ayuda de los Estados Unidos, como tampoco han aceptado, no han autorizado que aterricen los vuelos que el gobierno de los Estados Unidos autorizó con ayuda humanitaria hacia la isla, ¿no? En un momento donde no hay comida, en un momento donde no hay medicinas, en un momento de profunda crisis humanitaria, en el momento en que le entregan los cadáveres a los familiares en bolsas negras, en un momento en que los entierran a los muertos cubanos en fosas comunes. En este momento, el régimen cubano, Díaz-Canel, Raúl Castro, simplemente no autorizan a los aviones con ayuda humanitaria a aterrizar en territorio nacional. Todas esas son decisiones genocidas, ¿no? Todas esas son crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Debería saberlo muy bien Díaz-Canel, que tiene un poco menos de edad que la que tiene Raúl Castro, que la que tienen todos esos generales que llevan 62 años en el poder en Cuba, ¿no? Y que están usando al pueblo cubano como conejillo de indias para sus delirios de candidatos vacunales para intentar después vendérselo a algún iluso en la comunidad internacional y lucrar con la vida del pueblo cubano, con el derecho a la vida del pueblo cubano, con la salud de nuestras familias. Eso es lo que están haciendo y precisamente por eso no hay que cansarse de la movilización. Hay que continuar movilizado dentro y también fuera de la isla y así lo hacemos muchísimos cubanos, así lo hicimos este domingo en una marcha aquí en la ciudad de Miami. Muchísimos, sobre todo jóvenes cubanos y jóvenes cubanoamericanos, muchachos que
nunca han estado en Cuba, pero que se sienten cubanos porque así lo son sus abuelos, porque así lo son sus padres, porque así los enseñaron y que están en solidaridad con el pueblo cubano y precisamente también solicitando a la comunidad internacional y especialmente a los Estados Unidos que actúen en solidaridad con ese pueblo que tan valientemente ha salido a la calle con una sola demanda, la demanda de la libertad, la demanda del fin de la dictadura. Y ese pueblo, esos cubanos que nos están escuchando en este momento a través de las ondas de Radio Martí, ustedes tienen que saber que no están solos, que no están solos, que los cubanos en el exterior no se olvidan ni un segundo de lo que está pasando en Cuba y continúan en las calles y continuamos movilizados precisamente para que el pueblo cubano tenga la ayuda que necesita para obtener lo que necesitamos los cubanos, que es libertad, para poder construir el país que nos merecemos, el país que es posible, el país al cual podamos todos regresar. Y esta semana también, finalmente, el Grupo de Naciones Unidas dedicado a las detenciones arbitrarias resolvió, finalmente hay un informe sobre la detención de Keilí de la Mora, que en estos momentos está liberada, está excarcelada, pero que fue arbitrariamente detenida en abril del año 2020 y pasó varios meses en prisión, en una prisión donde fue incluso torturada. Bueno, en esta semana Naciones Unidas se ha pronunciado sobre su caso condenando la arbitraria y violenta detención de Keilí como violatoria de la ley internacional. Es importante que Naciones Unidas, ya que ha tomado este paso, continúe con cada uno de los detenidos, con cada uno de los detenidos desaparecidos que están en estos momentos en prisión en nuestro país y que necesitan del apoyo de la comunidad internacional. Agradecemos especialmente a la Fundación de Derechos Humanos, a Human Rights Foundation, quien ha llevado el caso de Keilí a Naciones Unidas y que llevará también el resto de los prisioneros cubanos, o al menos eso, les estamos pidiendo. A eso los invitamos. En un momento en que el régimen cubano, en lugar de abrirse a la demanda ciudadana de cambio de sistema, en lugar de someterse a la voluntad soberana de la ciudadanía y dar paso a ese cambio tan necesario, a ese cambio por el que clama la sociedad cubana, en lugar de eso, quiere darle otra vuelta a la tuerca y ha aprobado este decreto infame, el decreto ley 35, con el objetivo, por supuesto, de intimidar a la ciudadanía cubana, ¿no? Y eso no está dirigido contra de jóvenes que han salido a la calle, sino contra esos que todavía no se atreven a hablar, ¿no? Para tratar de intimidarlos, para tratar de censurar incluso lo que están pensando antes de que lo pongan en las redes sociales. Con ese decreto lo que hay que hacer es ignorarlo totalmente, ¿no? No permitir que la estrategia de intimidación del régimen cubano cale en una ciudadanía que ha dicho claramente se acabó y que está, o que ha gritado patria y vida en las calles cubanas. Hay otros dos objetivos que tiene este decreto que pasan un poco desapercibidos ante la aberración de llamarle nada más y nada menos que ciberterroristas a cualquier cubano que hable en favor del cambio de sistema que necesita nuestro país, ¿no? Pero este decreto también deja ver que el régimen cubano definitivamente tiene un proyecto de telecomunicaciones, ¿no? Y un proyecto caro, un proyecto para el que se necesita mucho dinero. Hay que investigar qué empresas en la comunidad internacional, además, por supuesto, de la asesoría china, estarían colaborando con este régimen, estarían colaborando en las telecomunicaciones con la dictadura cubana, porque se convertirían entonces en cómplices de la violación de derechos humanos fundamentales y también
a estas empresas habría que aplicarle los principios Sullivan. También a estas empresas hay que subirle el costo de ser cómplice del régimen cubano. Y tiene también una tercera intención, este decreto ley, ¿no? Y es el de alguna manera frenar a la comunidad internacional, o por lo menos amenazar a la comunidad internacional, amenazar a los Estados Unidos, que ha dicho que está intentando o trabajando en función de apoyar el acceso a Internet sin interferencia del régimen cubano para los ciudadanos de la isla. Este decreto intenta asustar también a la comunidad internacional, hiperregulando el espacio radioeléctrico en la isla, ¿no? También la comunidad internacional debe ignorar las amenazas del régimen cubano y dar el paso de denunciar al régimen como lo que es, como un régimen ilegítimo que nunca ha sido escogido por el pueblo cubano y que ha perdido cualquier atisbo de legitimidad que tuviese en el momento que decidió disparar contra los cubanos por manifestarse pacíficamente y de manera desarmada en las calles, como es nuestro derecho humano. La invitación sigue en pie a la comunidad internacional. Hay pasos en la dirección correcta, pero seguimos demandando más acción, no solamente de una de las democracias más importantes del mundo, que es los Estados Unidos, sino de cada uno de nuestros hermanos latinoamericanos, de la Unión Europea y de todas las democracias del mundo, que apoyen a ese pueblo que sigue movilizado y sigue dando señales muy claras de que no vamos a parar hasta tener esa libertad. Y una de ellas es precisamente el videoclip que acaba de publicar el reggaetonero cubano Yomil, y que también es una denuncia contra el decreto 35 y un llamado de atención al pueblo cubano y a la comunidad internacional. Un SOS Cuba. SOS Cuba, Cuba, Cuba. Yeah. Estamos pidiendo libertad. Yeah. Yeah. Y que no sepan escuchar. El pueblo tiene libertad.